Muy bien, estamos con el método de programación dinámica y estamos revisando el problema, el típico problema de rutas, ¿verdad? De planeación de rutas. Entonces, vamos a leer nuevamente el problema. Dice, un cazafortunas de Missouri decide irse al oeste a unirse a la fiebre del oro en California. Tiene que hacer el viaje en diligencia a través de territorios sin ley donde existían serios peligros de ser atacados por merodeadores. Aun cuando su punto de partida y destino eran fijos, tenía muchas opciones en cuanto a qué estados debía elegir como puntos intermedios. Se desea estimar la ruta más segura. Como el costo de la póliza para cualquier jornada de la diligencia está basada en una evaluación de seguridad del recorrido, la ruta más segura debe ser aquella que tenga el costo más barato. Y la pregunta es, ¿cuál es la ruta que minimiza el costo total de la póliza? Vamos a utilizar programación dinámica, como decíamos. Y bueno, este es el esquema del recorrido que va a ser la diligencia y los numeritos que están en entre cada lugar, digamos, es el costo de la póliza. Y nosotros queremos minimizar el costo. Ayer decíamos que en estos problemas se basan en la optimalidad. Por lo tanto, se establece una política para las decisiones, que podría ser la política de más es mejor. Cuando los datos son ganancias, por ejemplo, más es mejor. Pero cuando los datos son costos, menos es mejor. Entonces, este es un caso donde menos es mejor. Bueno, y vamos a trasladar los datos en Excel pues porque este tipo de problemas muchas veces lleva muchos cálculos, entonces que empecemos a acostumbrarnos a manejarlo con tablitas de Excel, que nos facilita muchísimo los resultados. Entonces aquí lo primero fue hacer estas tablitas donde se trasladan los datos nada más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí tenemos de A a B, el valor es 2. Aquí de A a B 2, de A a C 4 y de A a D 3. Entonces aquí están los datos. Y aquí de B, C, D a E, F, G son estos datos. Y este sería más para acá, que es de E, F, G a H, I. Entonces aquí es E, F, G para trasladarse a H, I. Y aquí ponemos estos aquí pegaditos para ver así como es. Aquí este lo podemos hacer en así y sombreadito. Pues ya, bueno, ustedes cada quien puede ir haciendo sus datos más presentables. Hay personas que les gusta, ¿verdad? Y hay otras personas que no les gusta. Eso ya depende de cada quien. La ventaja de hacerlos así es que se facilita a la vista el encontrar exactamente las variables o qué son los datos que tengo ahí. Bueno, ¿para qué los trasladé a esta tablita? Para poder utilizarlos en las etapas. Lo primero es iniciar en la etapa número 4. Dijimos que había dos maneras de resolver estos problemas, que era la recursiva, aquí estamos. Recursividad de retroceso, que esa es la que vamos a aplicar, es decir, iniciar en la etapa número 4 y recorrernos hacia la etapa 1.
Y la otra forma es recursividad de avance, es decir, iniciar en la etapa número 1 y terminar en la 4. Nosotros vamos a hacer, les decía, la de retroceso, es decir, iniciar en la etapa número 4. También habíamos visto este esquema para recordar lo que son las variables que estamos manejando. Entonces decíamos que Q es variable de estado de la etapa I, es decir, el estado le llamamos con lo que venimos anteriormente de esta etapa, con lo que llegamos a esta etapa, o lo que entra al proceso, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos de ingeniería industrial de un proceso, decimos lo que entra al proceso. Eso es lo que nos representa la Q. Y lo que nos representan las X y J son las alternativas que yo tengo para elegir en la etapa I. Entonces, y por último, la X y asterisco va a significar la elegida de las alternativas, la óptima. En este caso que hablamos de costos, pues la menor de todas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces regresamos a nuestro esquema para continuar con la solución del problema. Entonces, en la primera etapa vamos a colocar aquí la primera etapa, bueno, perdón, es la etapa 4. La etapa 4 es recorrer de la H y de la I hacia la J. Es la última parte del recorrido. Entonces, esto son las dos opciones que se tienen y las voy a plasmar en una tablita. Les pongo aquí en la parte esquina superior izquierda, pongo Q3, es decir, porque vengo de la etapa 3, y pongo X4J, que quiere decir todas las alternativas que hay para elegir. Entonces, lo que viene de la etapa 3, que viene la H y la I. ¿Y cuáles son las alternativas? En este caso, la única alternativa es la J. ¿Por qué? Porque de H y de I solamente podemos ir hacia J, que es ya nuestro recorrido final. Entonces, pongo así, la H, la I, y van hacia la J. Y pongo los valores 3 y 4 que tengo aquí en el recorrido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, después de poner mis opciones, en este caso una nada más, en la siguiente columna voy a poner la X asterisco 4, que es la que voy a elegir. En este caso dijimos la menor, ¿verdad? De menor valor. Y de la H a la J hay 3, entonces, ¿qué vamos a elegir? La J, porque es la única opción. ¿Y cuánto vale? 3. F de X asterisco es el valor, ¿sí? Y X asterisco es la letra o el lugar hacia el que vamos. Bueno, entonces aquí ya quedó la etapa 4. Vamos de ahí a iniciar la etapa 3. En la etapa 3 vamos a hacer lo mismo. Ahora venimos de la etapa 2, entonces venimos de Q2 y luego ponemos diagonal y estas van a ser las X 3, porque estamos en la etapa 3, J, X3J. Ahora, entonces, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son de la etapa 2, de dónde venimos? Aquí está. Ahora vamos a venir de E, F y G hacia H, I. Esas son las alternativas. Entonces, es lo que voy a plasmar aquí en la tabla. Voy a poner E, F y G. Y acá mis opciones van a ser H, I. Son los dos lugares a los que voy.
Y aquí voy a seleccionar la X3 asterisco y voy a seleccionar la F de X3 asterisco. Entonces, ahora voy a rellenar la tabla, pero aquí hay un dato interesante. Yo tengo que estar entrelazando esta etapa 3 con la etapa 4. Por eso se dice recursividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, de E a H, aquí por eso los pasé a esta tablita, ¿verdad? De E a H tengo este valor, que es 1. Pero yo le voy a agregar, o sea, aquí voy a poner así, igual, y tomo ese valor, y le voy a sumar si yo eligiera la H, aquí está, ¿qué valor me daría en la etapa 4? Que es este, y se lo voy a sumar. Ahora, de ahí voy a tener igual, de ahí tengo este valor, más, y le voy a sumar, si yo viniera de I acá, este es el valor que tendría. ¿Sí? Ahora me voy al siguiente, de FH tengo este, bueno, primero le pongo igual, y tengo este valor, más el valor que yo tendría si llego con H a la 4. Y aquí igual a df ahí es este valor, más si llego con I acá sería este valor. Y aquí en G, de G voy a tener igual a este valor que es de GH, y si yo llego con H acá, le voy a sumar este. Aquí igual a este valor, más si yo llego acá de la I, sería este. Y ya, terminé todos mis datos. Entonces, ahora voy a elegir, y dijimos, para elegir tengo la política de menos es menor. Entonces, yo puedo utilizar una opción que tiene el Excel en el que le pongo min, o sea, para que me busque el mínimo de, abro un paréntesis, el mínimo de esos dos, ¿verdad? Es muy fácil verlo, pero miren, luego recorro esto aquí y ya tengo lo de las 3 datos. Les decía, ahorita como tenemos muy poquitos datos, pues es muy fácil hacerlo así, pero entre más información manejemos, más complicado se vuelve. Por lo tanto, es bueno saber aplicar este tipo de funciones que nos da el Excel. Aquí ya, bueno, se eligió el 4 y el 4 es la H. Entonces, aquí yo pongo mi H. Aquí fue el 7 y el 7 es la I. Entonces, aquí sería I. Y aquí el 6 y el 6 es la H. Vuelve a ser la H, ¿sí? Y esas son las decisiones que se toman en esta etapa. Así es como lo voy a dejar hasta aquí, ¿sí? ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta, Julio? No, profe, estoy ahí. Todo bien, profe. Entonces, ya que es así, vámonos a elaborar la etapa 2. Esta fue la etapa 3 y vamos a elaborar la etapa 2. Así que voy a preguntarte un poco, Julio, para ver si está todo bien. Entonces, empezamos aquí poniéndole la Q1, que es de la que vendría, y la X2J, que son las opciones o las alternativas.
¿verdad? Entonces, para la etapa 2, ¿qué variables pondría en vertical, Julio? Aquí, la etapa 3 fue, la etapa 4 fue de H a J. La etapa 3 fue de E a H. Y en la etapa 2, perdón, sería de B a E. Y estas dos columnas. Entonces, ¿qué variables voy a poner aquí en vertical? La B a E. B, o sea, bueno, pero hacia abajo, ¿de dónde vengo? Acuérdense que Q es de dónde vengo. Entonces, ¿de dónde vengo? De B, de C y de D. Pongo B, C, D. ¿A dónde voy? ¿Qué alternativas tengo para ir? Esas las voy a poner aquí en horizontal. ¿Cuáles serían, Julio? Pues serían E, F y G, ¿verdad? Que son las alternativas o las opciones para elegir. Sí, esos son a donde voy a elegir. Aquí B, C y D. Entonces, aquí voy a tener mi X. Estoy en la etapa 2, entonces sería X2 asterisco, que es la elegida. Y aquí F de X2 asterisco. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a rellenar esta tablita de acuerdo a como hicimos anteriormente. Aquí, para estos datos de BCD a EFG, es esta tablita que tengo acá más arriba, BCD a EFG. Aquí está esta. Entonces, en el primer dato yo tendría igual de B a E, que es este valor, más, ¿qué pasa si yo elegí E en la siguiente etapa? Pues me da este resultado. Aquí se lo sumo, ¿sí? Entonces, voy a irme hacia abajo, ¿verdad? Aquí igual. De C a E es este valor, 3, más, ¿qué pasa si yo llego con E a la siguiente etapa? Este. Algunos prefieren hacerlo así en columna porque como es el mismo número el que estoy tomando de la otra etapa. Entonces, igual, de D a E tengo este más, si llego con E acá, sería este. Y ya, completé esa columna. Aquí, de B a F, yo tengo este valor y le voy a sumar. Si yo llego con F a la etapa 3, sería este valor. ¿Sí? Y luego aquí tengo de C a F, de C a F tengo este valor y le voy a sumar igual el que de llegar a F acá. ¿Sí? Y aquí igual de D a F, tengo este valor y le voy a sumar el de llegar de F acá. Ahí está, ya completé otra columna y me falta la última. Entonces, en esta última, igual voy a tener de B a G, es este, más de B a G. Digo, ¿qué pasa si llego de G acá? Esto. Entonces, igual de C a G, tengo de C a G, tengo este valor y le voy a sumar el de llegar con G aquí.
Y por último, de D a G, tengo este valor y le voy a sumar el de llegar con G aquí. Y ya tengo todos mis cálculos. Ahora solamente queda la elección. Para eso, pues, igual al mínimo, que en este caso estamos tratando de costos, por eso el mínimo es mejor. Y ahí me da el resultado. Aquí lo tomo de esa parte y estiro y tengo lo mismo cálculo en todas las renglones. Ahora, del primer renglón es 11. 11 lo tiene la E y la F. Entonces yo pongo E, F, porque cualquiera de los dos lugares que elija va a ser el mismo costo. Cuando eso sucede, aquí es 7, entonces es la E. Aquí es E. Nada más E sin la F. Ay, perdón. Aquí es la E. Y aquí es otra vez E, F. Porque fue otra vez el mismo valor, la E y la F. Y ya, tengo mis resultados, ¿sí? Entonces, con esos me voy a ir a la última, el último cálculo, que es la etapa 1. ¿Sí? Como decíamos, siempre terminamos en la etapa 1. Entonces, aquí con negrita, tratando de que fácilmente las identifique yo lo que necesito, ¿verdad? Bueno, entonces me voy a la etapa 1. Copio aquí. Y ya me estoy acordando que Rodrigo me avisó que hoy no iba a poder estar. Entonces, apenas iba a... sí, por eso es bueno que estamos grabando esto para dejarse. Bueno, entonces, aquí va a venir de la Q 0, digamos, o sea, antes de iniciar Q0 y diagonal, vamos a la X1, hasta X1, ¿verdad? X1J. Entonces, aquí, si se fija, nada más es un renglón. ¿Por qué? Porque como es la primera etapa, yo solo vengo de un solo punto, que es la A. Sí, vengo de A, pero tengo 3 opciones a dónde ir, que son B, C y D. Entonces, aquí vengo de A y puedo ir a B, a C o a D. ¿Sí? Y aquí voy a elegir mi X1 asterisco y aquí voy a poner el valor que corresponde, que es F de X1 asterisco. Ahí está. Entonces esto lo centro ahí y voy a hacer los cálculos. Aquí la tablita me quedó muy arriba, así que lo puedo ver aquí directamente. De A a B tengo igual a 2, aunque lo mejor es ponerlo directamente de la tablita, porque si en un momento dado yo cambio los datos, otro problema que sea, digamos, igual las opciones, pues con que yo cambie los datos aquí en esta tabla, ya se resuelve el problema solo, ¿verdad? Eso sería formidable. Entonces sería 2 más, ¿qué pasa si en esa etapa vengo de B, o sea, de A a B, y luego B en la siguiente etapa me da 11, y es lo que le voy a sumar, ¿sí? Luego aquí sería igual a, estoy de A a C, de A a C es este valor, ¿sí? Más
¿Qué pasa si llego con C a la siguiente? Sería este. Ya. Y por último, igual, de A a D, pues estoy viendo que es un 3, pero lo voy a buscar acá arriba. Sería este más. ¿Qué pasa si yo empecé con D a la siguiente etapa? Sería este. Y aquí pues coincidió, como pueden ver, que la C y la D coinciden en 11. Estos valores que tengo aquí ya es el costo total de la opción de la alternativa. Entonces aquí igual puedo poner mi mínimo de la alternativa para que se elija solo. Y es el 11. El 11 pues es la C y la D. En este caso son dos opciones, ¿verdad? También C y D. Y ya tengo el resultado. Ahora hay que plasmarlo porque como siempre les digo, esto es algo que le digo siempre a mis alumnos. Ustedes al hacer sus cálculos ya saben el resultado, pero se los van a tener que entregar a alguien, ¿verdad? A ese cliente, persona que se los solicitó, que los contrató para hacer ese análisis. Entonces, lo que el cliente va a entender, a comprender, es lo que ustedes pongan como conclusión, que es como cuando vamos a hacernos unos análisis, vamos no sé, nos extraen sangre, hacen todos los que son los técnicos de laboratorio, laboratoristas clínicos, hacen todos sus estudios, lo que ellos tienen que hacer, sus mezclas, y luego en una hojita pues ponen sus valores. Pero nosotros, esos valores pues no nos dicen nada y a veces nomás nos asustamos si los vemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos con el médico y el médico nos los interpreta y ya nos dice, mira, esto lo que quiere decir es que estás bien en esto, estás bien en aquello y ustedes pues han de estar bien en todo porque son jóvenes, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este problema? Dice, se recomienda recorrer la ruta y empezamos 2 puntos, ¿verdad? Y empezamos de A guión de A es la última etapa que tengo aquí, que es la etapa 1. De A salió que vaya a C o a D. Es indistinto. Cuando me salen dos valores iguales, quiere decir que me va a dar el mismo costo, ¿verdad? Entonces pongo de, pero yo aquí las voy a plasmar una y luego la otra. Entonces pongo de A a C, de C, aquí si yo elegí C, acá salió elegida la E. Entonces de la C seguiría la E y luego guión. Si aquí se eligió E, entonces yo llegaría a E aquí y se eligió la H. Entonces de E seguiría H, de H y luego de la H pues la J, porque es la última, ¿verdad? Ese sería una opción y yo le voy a poner aquí con un costo total de 11. Estos 11 pueden ser miles de pesos o ya lo que hay en lugar de un signo de pesos. Profe, esta hoja de Excel va a estar en Teams igual que el otro ejercicio. Sí, voy a quitar la hoja que estaba ahí porque
Ya no tenía nada. Y les voy a poner esta. Ya, esta, ahí Ah, voy muy yo. bien. Ahorita te voy a decir algo para que hagas para mañana. Entonces, pero aquí todavía no tengo todas las opciones, ¿verdad? Entonces, voy a poner o bien, porque en este caso no siempre pasa, ¿verdad? Pero en este caso, tenemos varias rutas que me darían el mismo costo. La segunda ruta sería de A a D, porque aquí en la última etapa 1, me salió C, D. Entonces, otra opción es irme de A a D. Y si yo me fui a D aquí, en la siguiente etapa, la D me lleva a la E y a la F. Otra vez tengo dos. Entonces, sería AD-E- entonces aquí si elegí E, la E me lleva a la H y de la H a la J. Esa es otra opción. Y una última sería O, dos puntos, A guión, de la A la D estábamos, de A, D, guión, si la D me dio E, F, y la vez anterior elegí E, ahora elijo F, y si yo elegí F aquí, la F me lleva a una I acá, y luego ya de la I a la J. Entonces, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ok, esas son mis tres opciones. Con las tres, ustedes lo pueden comprobar sumando ahí los costos. Con las tres, me va a dar un costo total de 11. ¿Sí? Entonces, ese sería mi resultado. Aquí vamos a quitarle primero. Es que estoy en la letra, ¿verdad? Vamos a quitarle primero el color. Esto ya nomás es hermoseando un poco, ¿verdad? Aquí. Sin relleno. Y luego aquí, sin bordo. Ay, no es sin bordo. Y luego ya nada más lo encierro en un cuadrito. Bueno, acordándonos que esto es lo que va a ver nuestro cliente, ¿verdad? Esto es lo que a él le interesa, lo que sí le va a quedar muy claro, porque pues aquí, como ustedes ven, a él está diciendo, ay, quería poner un colorcito. Bueno, como ven, a mí me gusta, soy visual, por eso siempre me gusta ponerle colores, pero si no le ponen colores, no significa que va a estar mal calificado, ¿verdad? Aclarando. Bueno, como ven, el cliente, pues, le estás dando directamente ya lo que tiene que hacer, que eso es lo que él necesitaba. Dice, vete de A a C, de C a E, de E a H y de H a J y te va a costar 11. O bien vete de A a D, de D a E, de E a H y de H a J y te va a costar 11. O bien de A a D, de D a F, de F a I y J. Y te va a costar lo mismo, 11, y ese es el costo mínimo que puedes tener. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, déjenme, vamos a